Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un vídeo que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a desgranar hasta el último detalle de lo que ha sido la explosiva pelea de Alil y Esla, un evento que ha sacudido los cimientos de la comunidad y ha dejado a todos preguntándose qué pasó realmente. Así que prepárense porque esto va a ser intenso. Y antes de sumergirnos en el torbellino de esta historia, no olviden ese pequeño gesto que significa mucho para nosotros, denle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. ¡Vamos allá! Bueno, como muchos de ustedes sabrán, o quizás se enteraron a través de los rumores que vuelan como pólvora en las redes, Alil y Esla, dos figuras que solemos ver siempre bajo los reflectores, pero quizás no siempre en este tipo de situaciones, han protagonizado un enfrentamiento que, según los testigos y las escasas filtraciones que hemos podido conseguir, fue simplemente monumental. Y cuando decimos monumental, nos referimos a un nivel de drama que sobrepasa la ficción. Esta no fue una discusión cualquiera, de esas que se resuelven con un apretón de manos o una disculpa tibia. No, esto parece haber sido una explosión de emociones, palabras que volaron como dardos y, según algunas versiones, hasta gestos que demostraron la magnitud del desacuerdo. La expectativa por saber qué desencadenó tal furia, qué motivaciones se esconden tras este suceso, es altísima. Y precisamente eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy. Vamos a reconstruir los hechos, analizar las posibles causas y, sobre todo, entender las implicaciones que esto podría tener para ambos y para quienes los rodean. Las primeras informaciones surgieron tímidamente, como un murmullo que poco a poco se fue convirtiendo en un grito. Al principio eran solo comentarios vagos en foros y redes sociales, pero pronto, la consistencia de los reportes empezó a generar preocupación y, seamos sinceros, muchísima curiosidad. Se hablaba de un lugar específico, de un momento concreto, y de una tensión que era palpable, que se podía cortar con un cuchillo. Los protagonistas, Alil y Esla, son personas que, en general, mantienen un perfil público relativamente controlado, por lo que este tipo de incidentes son aún más sorprendentes. ¿Qué pudo haber llevado a dos individuos que, al menos públicamente, parecían mantener una relación cordial, a un punto de ebullición tal? Esa es la pregunta del millón, y es la que vamos a intentar responder a través de las diferentes versiones y los fragmentos de información que hemos ido recopilando. Hemos investigado a fondo, cruzando datos, hablando con fuentes y analizando las reacciones en línea. Lo primero que salta a la vista es la naturaleza del enfrentamiento. No parece haber sido un malentendido simple o una pequeña disputa. Las descripciones hablan de gritos, de acusaciones serias y de una profunda decepción, si no rabia, por ambas partes. Uno de los puntos clave que se rumorea como detonante es un supuesto conflicto de intereses o una traición, aunque los detalles de esto son deliberadamente vagos, lo que solo aumenta el misterio. ¿Se trata de un tema profesional, personal, o una mezcla explosiva de ambos? La especulación está a la orden del día, y es normal. Cuando las figuras públicas se ven envueltas en algo así, la imaginación colectiva vuela. Además de las posibles causas, es crucial analizar el contexto. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Quiénes estuvieron presentes? La ubicación y la presencia de otras personas, incluso si fueron meros espectadores involuntarios, pueden aportar pistas sobre la gravedad del asunto y las posibles consecuencias. Los rumores sugieren que el incidente tuvo lugar en un entorno social donde la discreción era, o al menos debería haber sido, una prioridad, lo que hace que la explosión sea aún más impactante. Imaginen la escena, una reunión, un evento y de repente el ambiente se carga de una tensión insoportable, culminando en una discusión acalorada y, según algunos, momentos realmente incómodos para todos los presentes. Y luego están las reacciones, o la falta de ellas. El silencio oficial por parte de Alil y Esla, o de sus representantes, solo alimenta más las teorías. En estos casos, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación implícita de que algo grave ha sucedido. Las redes sociales, por otro lado, han explotado. Los fanáticos, los seguidores, los curiosos, todos están comentando, teorizando, y algunos incluso tomando partido. Es un fenómeno fascinante de observar cómo una noticia de este calibre puede movilizar a tantas personas y generar tanto debate. Hemos visto análisis detallados, memes e incluso llamados a la calma y a la prudencia.
Una de las cosas que más me llama la atención es la posibilidad de que este circuito sea más profundo de lo que parece en la superficie. A veces las peleas más explosivas son la culminación de problemas que se han ido gestando durante mucho tiempo. ¿Podría ser que Alil y Esla tuvieran desacuerdos latentes que finalmente salieron a la luz de la peor manera posible? Las dinámicas entre personas que comparten un espacio, ya sea profesional o personal, pueden ser complejas y, a veces, explosivas. Las expectativas, los resentimientos, las ambiciones, todos estos elementos pueden combinarse para crear una tormenta perfecta. Otro aspecto a considerar es la forma en que se ha manejado la información. La filtración de detalles, fragmentarios y a menudo contradictorios, sugiere que no hay un control total sobre la narrativa. Esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado puede generar un gran interés mediático, pero por otro puede distorsionar la verdad y llevar a conclusiones erróneas. Es importante ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos, y tratar de basarnos en la información más contrastada posible. Ahora hablemos de las posibles consecuencias. Una pelea de esta magnitud rara vez pasa sin dejar huella. A nivel personal, el impacto emocional puede ser significativo. Las relaciones se tensan, la confianza se rompe y el camino hacia la reconciliación puede ser largo y arduo. A nivel profesional, dependiendo de la naturaleza del conflicto, esto podría tener repercusiones en sus carreras, en proyectos conjuntos o en su reputación. En el mundo del espectáculo y de las figuras públicas, las controversias pueden ser muy visibles y afectar la percepción del público. Hemos intentado reunir las piezas del rompecabezas, basándonos en lo que se ha dicho, en lo que se rumorea y en lo que se puede deducir lógicamente. Lo que queda claro es que la pelea entre Alil y Esla no fue un simple cruce de palabras. Fue un evento significativo cargado de emoción y, según todos los indicios, con profundas raíces. Las causas exactas siguen siendo un misterio, envueltas en el velo del hermetismo, pero la intensidad del enfrentamiento ha quedado grabada en la memoria de quienes lo presenciaron o se enteraron de él. Las posibles implicaciones para el futuro de su relación, ya sea profesional o personal, son inciertas, pero es innegable que este incidente ha dejado una marca. Hemos analizado los rumores, las posibles causas y el contexto en el que se desarrolló este enfrentamiento. Lo que hemos podido constatar es que la pelea de Alil y Esla fue un evento inesperado y de gran magnitud, que ha generado una ola de especulaciones y preguntas. Las razones detrás de este estallido de emociones siguen siendo poco claras, pero la intensidad del mismo sugiere que los problemas subyacentes son significativos. Las consecuencias de este incidente, tanto a nivel personal como profesional, aún están por verse, pero es indudable que ha creado una situación compleja. En definitiva, la explosiva pelea de Alil y Esla ha sido un evento que nos ha mantenido a todos al borde de nuestros asientos. Hemos intentado desentrañar los hilos de esta historia, analizando las posibles causas, el contexto y las reacciones. Lo que queda claro es que este no fue un desacuerdo menor, sino un verdadero torbellino de emociones que ha dejado a muchos boquiabiertos. Las implicaciones a largo plazo para ambos aún están por definirse, pero este incidente sin duda ha dejado una marca importante. Y hasta aquí nuestro análisis de este impactante suceso. Espero que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que ha sucedido. Agradecemos enormemente que hayan pasado este tiempo con nosotros, que nos hayan acompañado en esta investigación. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo historias. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber desencadenado la pelea? ¿Creen que habrá reconciliación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que hemos hecho un buen trabajo al desglosar esta noticia, por favor, háganlo saber con ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se enteren de esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se unen a nuestra comunidad y no se pierden nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.